Eloheinu melech haolam, Beshem Adol Yahshua HaMashiach, Ledaber Ruach HaKodesh, Abba, háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh, Lo Daber Melid Adam, Beshem Adol Yahshua HaMashiach, Toda Rabá, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, Sheve Bakashah Ahim. Su servidor, quien le habla, Dr. Javier Palacios Celorio, Roe, pastor de la Kehilá, Congregación Hanabe Shalom, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a continuar el tema de los delirios. Y yo estoy contento porque el tema empezó a dar sus frutos. Dice en 1 Corintios 15:58 que todo el trabajo que hagamos por el Adón Yahshua HaMashiach no es en vano. Entonces todo lo que se les ministra está siendo de bendición, y muchos hermanos y muchas hermanas reconocieron, no solamente de esta Kehilá local, sino de otras Kehilot: Roe, yo siento que yo tenía o tengo delirio de persecución. Yo siento que yo tengo esto, yo siento esto. Entonces yo quiero romper con todo eso. Yo no quiero vivir en mentira. Esto entonces ya empezó a dar fruto. Bendito es Yahshua HaMashiach. Uno de los delirios que vamos a tocar el día de hoy se llama, o tiene mucho que ver con el alcohol. Ahora, tú dirás, bueno, yo no soy alcohólico, pero el aviso es para todos, los pastores, los Ruanim, los ancianos, y para todos los hermanos y para todas las hermanas. El delirium tremens. ¿Qué es el delirium tremens? Es otro tipo de delirio. Ahora, ¿por qué dije que va a servir para todos si nosotros, al menos yo, no fui alcohólico? Pero nos va a servir a todos porque en algún momento de tu vida mesiánica, tanto ustedes, amados hermanos como hermanas, van a ser llamados por algún familiar de algún enfermo que tenga este tipo de delirio, y entonces tú tienes que ir con la autoridad que Yahshua HaMashiach te ha dado para darle libertad, para que Yahshua lo liberte. El delirium tremens es un delirio muy grave porque puede llevar a la muerte. No es como los otros, es un delirio grave porque es por abstinencia de alcohol. El paciente viene tomando alcohol durante una temporada larga, o sí, tiene que ser larga, y deja de repente de tomar alcohol. Dice, ya no quiero tomar alcohol, y presenta la abstinencia. La abstinencia no se da como cuando alguien deja de tomar, por ejemplo, antidepresivos, que empiezan con cierto tipo de síntomas como náusea, mareos. No, aquí el problema es muy grave. Por ejemplo, la abstinencia en el cigarro, cuando alguien deja la nicotina, puede tener síntomas y signos y síntomas gastrointestinales. Puede tener problemas de digestión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero generalmente esos síndromes de abstinencia, ese síndrome de abstinencia del cigarro por la nicotina, por el alquitrán, no lleva a la muerte. Pero el delirium tremens sí puede llevar a la muerte. Ahora, cuando una persona deja de tomar, se presenta de 3 a 5 días de haber dejado la bebida. Por eso el paciente deja de tomar y dice, me siento bien el primer día. Y él piensa que ya logró el quitarse el alcohol. El segundo día dice, me siento bastante bien. Pero el tercer día se presenta la gravedad y puede llegar hasta las convulsiones. Es decir, los mal conocido como ataques, son convulsiones, son contracciones, tónico-clónicas. Ahora, ¿qué va a haber en esta abstinencia? Va a haber una hiperactividad, es decir, el paciente va a estar muy activo, muy ansioso. Va a tener una confusión extrema. ¿Recuerdas lo del delirio que yo iniciamos hace 20 días? Va a tener una confusión extrema. Muchas veces no va a saber quién es él, qué día es, dónde está, etcétera. Va a tener una agitación que es diferente a la confusión. La confusión es que no tiene, no está
en sus 5 sentidos para que se entienda más claramente. Y la agitación es que va a tener taquicardia, puede tener hipertensión, va a estar agitado su respiración. Normalmente la respiración de un adulto son 24 veces por minuto. Se va a aumentar hasta 50 veces por minuto, va a tener una hiperventilación. Ahora, muy diferente a los otros delirios, es aquí que va a tener ideas delirantes vividas. Él realmente está viviendo el delirio más que otros de los delirios que ya mencioné. Las alucinaciones van a ser de tipo auditivo, más visual, o sea, mucho más van a tener alucinaciones visuales y alucinaciones táctiles, es decir, del tacto. Él va a sentir que toca a alguien o que lo tocan. El porcentaje de muerte va entre el 5 al 15%, pero puede aumentar ese porcentaje de muerte si no se atiende a tiempo, porque una convulsión puede llevar a cabo la rotura de varios músculos, músculos e inclusive huesos, o puede tener un traumatismo cráneoencefálico que se golpee fuertemente la cabeza y pueda perder la vida. Entonces es bastante delicado este delirio. Ahora, ¿cómo tratamos nosotros como médicos? Porque estoy seguro que hay varios de los colegas, de los hermanos mesiánicos que son médicos. ¿Cómo lo tratamos? Bueno, nosotros internamos a los pacientes, los sedamos, le ponemos una solución conocida como suero, pero lo correcto es solución, y les ponemos un sedante. Hay que amarrarlos prácticamente con muchas vendas y con mucho algodón, tanto en las muñecas como en los tobillos, porque si no se azotan. Ahora, pasamos nosotros mucho complejo B, porque hay una neuritis o una polineuritis, es decir, voy a dar esta explicación. Hagan de cuenta que esta botella de agua fuera un nervio. Los nervios tienen una capita que se llama mielina. Y esa capita es como si yo agarrara una navaja y la pelara, quitara la capita de mielina. Entonces los nervios quedan sin mielina. Estoy hablando, amados colegas médicos, comprendes, un poquito sencillo para que los hermanos todos entiendan. Porque tú y yo estudiamos medicina, pero ellos no. Entonces, esa capita de mielina, ya sin la capita de mielina, el nervio es muy sensible. Va a estar con una sensibilidad tremenda el enfermo. Va a tener dolores nada más por hacerle así, porque no tiene esa capita. Es como los cables de luz. Los cables tienen una capa de plástico que es el aislante. Bueno, es lo mismo en los nervios. Y nosotros podemos utilizar dosis pequeñas de alcohol en la solución, en el suero, pero eso es un tratamiento médico. Pero yo dije que este tipo de delirio tú te puedes enfrentar a ese tipo de delirio. El delirio de persecución necesita una administración de liberación, sí, pero es más tranquila, aunque a veces se manifiestan los demonios, Yahshua HaMashiach les reprenda. Otro tipo de delirios de los que ya vimos, el delirio mesiánico, el delirio de profeta y otros delirios que vamos a tocar hoy. Pero en el delirium tremens es una verdadera urgencia. Entonces es muy probable que a ti te pase, que te hablen y digan, dejó el alcohol, hermano, hermana, y venga usted por favor a orar, etc. Bueno, ¿la oración va a servir? Claro que sí. Porque independientemente de que tiene un cuerpo físico esa persona y ya se hizo dependiente al alcohol, independientemente de eso, los demonios están haciendo su papel también. Hago un paréntesis. Las neuronas, de los cuales yo expliqué en otros temas como el alma y el cuerpo, son las células nerviosas. La neurona, que es la célula, no solamente en el cerebro, sino también hay en el oído, etc. Las neuronas van a tener receptores y ahí se va a fijar, digamos, lo voy a decir así simple, en el cerebro el alcohol,
Entonces el cerebro ya se habituó a tener cierta cantidad de alcohol. Cuando se quita esa cantidad de alcohol que estaba recibiendo este paciente o esta persona, el paciente va a extrañar el alcohol, lógico, porque ya se hizo dependiente. Entonces lo que se necesita es ahí suplir eso, vitamina B muy, muy grande. Estoy hablando médicamente. Nosotros ponemos mucha solución si no es diabético, y aunque sea diabético, le ponemos insulina y demás, hacemos nuestros cócteles, hablando médicamente, pero metemos mucha glucosa al 50%, para que la glucosa llegue a la neurona, se fije en la neurona y bote el alcohol que queda y no haya tanta abstinencia, aparte de sedarlo. Pero ese es el papel mío como médico, como tú, mi amado que eres médico, porque hay varios médicos que se conectan, aleluya, y son mesiánicos, y guardan bien la Torá, y me da mucho gusto por ello, aunque yo no tengo aquí un colega, bendito Yahshua Mashiach, que tú ya estás en el camino. Entonces, ¿cuál es el papel tuyo que no eres médico? Tú deja que el médico haga su papel como médico, pero tú vas a llegar a atar demonios, hombres fuertes en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, vas a echar fuera esos demonios en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, y vas a ungir al paciente con aceite. No vas a llegar, amado, amada, ajot, no vas a llegar a decirle, a ver, vamos a romper esta maldición, porque el paciente está prácticamente inconsciente. Está agitado, está turbado, está moviéndose todo el tiempo. Por eso los amarramos con mucho algodón para que no se hagan daño, etcétera. Les tratamos de cuidarles muy bien el cuello para que no haya una desnucada, como decimos, sincera y reverente. Entonces, en ese momento no es cuestión de, a ver, vamos a romper esta maldición. No, es el momento de actuar rápido. Ahora, pongan mucha atención, amados. ¿Cuántos atienden? En la congregación acá local, tenemos varios ejemplos. A mí me ha tocado atender tanto médicamente como espiritualmente, no a uno, a varios hermanos que antes eran alcohólicos y que tuvieron delirium tremens. Y bendito es Yahshua HaMashiach, que ellos están sanos acá, sin alcohol, guardando el Shabbat, recibiendo brajá. Ahora, ¿cómo se hizo eso? Bueno, se les atendió médicamente, sí, los atendí médicamente, pero también en el aspecto espiritual, mi función fue como Roe entonces, o como un verdadero mesiánico, hacer la liberación en ese momento. Ya una vez que pasa el periodo de la abstinencia, entonces les ministramos liberación en otra forma. A ver, vamos a romper esto te vino por esto, eso te vino por esto. Hay maldiciones generacionales de alcohol. Generalmente le preguntamos al paciente, ¿su papá fue alcohólico? Sí, mi papá fue alcohólico, hasta mi abuelo, etcétera. Esos son demonios que van pasando de generación en generación. Pero también está esto, que si el papá, el abuelo, el bisabuelo, o sea, hasta la cuarta generación no hubo alcohol, pero a veces por ciertas cosas que la gente hace por ignorancia, acarrean esos demonios a la casa. Entonces, por ejemplo, hay varios cuadros en pintura, cuando la gente no conoce Torah, lógico, mete todo eso en su casa y meten a un clásico viejito que está con su botella, triste, etcétera. Todo eso está cargado de demonios, de maldiciones. Un cuadro que hacen los brujos a propósito. Esos cuadros sobre todo se hacen en los penales. ¿Quién está en los penales? No creo que haya guardadores de Torah. Claro que los haya, y es algo que yo quiero decir. Hago un paréntesis más, en varios estados de Estados Unidos de Norteamérica y en varios países de Latinoamérica, gente que está en la cárcel se está alimentando de los audios, y la gloria es para Yahshua Mashiach, de gozo y paz. Aleluya. No menciono nombres. En Colombia específicamente, no menciono nombres ni la ciudad. Hay una que es un polvorín ahí, está en el penal X, pero él va llevando una pequeña congregación ahí en Colombia, tremendo, en el mero penal.
Se permitió que se llegaran paquetes de discos y de videos de Gozo y Paz, y la gloria es para Yahshua HaMashiach, y ese hermano está alcanzando almas ahí en el penal. Pero me refiero a los que no son mesiánicos, los que hacen estos cuadros, volviendo a lo de los cuadros. Entonces te das cuenta, no hay ningún imposible, las rejas no son imposibles para nuestro Elohim, Él es el Todopoderoso. Por eso la Torah va a llegar hasta el último rincón del Aretz, de la tierra, y entonces vendrá el fin, dijo Yahshua HaMashiach. Bueno, decía yo, si no hay maldiciones generacionales, van a entrar entonces por ese tipo de cuadros, etcétera. Ese es el delirium tremens a grandes rasgos. Lo que tú tienes que hacer, lógico, no va a ser recetarle vitamina B y esas cosas, eso lo toca al médico. Pero tú vas a llegar a orar y a echar fuera a los demonios. Recuerden siempre el orden: atar hombres fuertes, Mateo 12:29, expulsar los demonios en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Ahora, aquí viene todo es importante, pero la clave del delirium tremens. ¿Qué porcentaje, fíjense muy bien, qué porcentaje sana así de rápido o no, si se hace o no la liberación demoníaca? Pongan mucha atención. El delirium tremens con un especialista, vamos a suponer un hepatólogo, o sea, especialista en hígado, o un médico internista, o un médico cirujano, etcétera, etcétera. El más capaz del mundo, un ejemplo, X. Bueno, aunque le ponga lo que le ponga, si no se hace la liberación demoníaca, el problema sigue y puede llevar al paciente a la muerte. La gran diferencia es que cuando se hace, nosotros, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, lanzamos la palabra de bendición, rompemos con esa maldición, se echan fuera los hombres fuertes, los demonios, etcétera, se atan los hombres fuertes y los demonios se echan fuera, Beshem Adon Yahshua HaMashiach, la recuperación es rapidísima, rapidísima. ¿Por qué? Porque hubo liberación. Mientras no salgan los demonios, el paciente va a tener más delirium tremens por más días y va a seguir viendo ratas gigantes, dinosaurios, cucarachas gigantes, etcétera, etcétera. Todo lo va a ver gigante, va a cometer cosas como ya les he platicado en otros audios, atrocidades por pensar que está viendo un animal gigante, siendo que es su propia esposa, su propia hija, su propio hijo, etcétera, y puede hasta matarlos. Esos casos he visto muchos. Entonces, conclusión, el delirium tremens es por abstinencia de alcohol. ¿Actúan los demonios? Sí, porque el alcohol no es una enfermedad. El alcoholismo no es una enfermedad, y de eso voy a tratar en otro tema, en un audio. Es una abstinencia por alcohol y hay alucinaciones visuales, sobre todo táctiles también, auditivas, pero más son las visuales. El paciente va a decir, mire eso, saquen esa rata gigante, etcétera. Todo eso lo ocasiona el alcohol. No, lo ocasionan demonios. Varios médicos podrán escuchar este audio después que no sean mesiánicos y se van a reír de mí. No importa. Lo que interesa es la experiencia que se ha tenido real al ver muchos enfermos con este tipo de problema. Entonces, al hacer liberación, más rápido. Ahora, hago un paréntesis, aunque ya hablé sobre drogadicción en otros temas. Lo mismo ocurre con la drogadicción, con la abstinencia a la cocaína. No es igual que el delirium tremens. El delirium tremens es específico del alcohol. Pero en la abstinencia a la cocaína va a haber también un tipo de delirio. No quiero abarcar ahorita esto para no entretenerme en ello. Y nosotros tenemos que actuar dándole magnesio, como ya lo he ministrado en otros audios, pero esto es importante. Dándole magnesio tomado para que se relaje el paciente, etcétera, o ir a otro tipo de medicamentos, inclusive controlados, y ya después irselos quitando, y sobre todo la liberación demoníaca. Entonces el problema del delirio después de la abstinencia de la cocaína va a ser menor. Pero el delirio de la cocaína no es, o sea, el delirio de la cocaína por la abstinencia no es tan peligroso como el del alcohol. Sí es muy peligroso, pero es mucho más peligroso el del alcohol por las convulsiones. Cuando un paciente ha presentado convulsiones y todavía no llega a la Cruz Roja Internacional, no te imaginas un país, a tiempo,
y el Eterno ha permitido que así muera, porque viene una convulsión y azotan la cabeza y ahí quedan. Entonces, en el caso de nosotros, debemos de respetar siempre la voluntad de nuestro Elohim. Sin embargo, no dije pero, el Eterno siempre nos manda a actuar rápido y hacer la liberación. Ese es el delirium tremens. No te toca hacer la función del médico, sino la función de un verdadero mesiánico, una verdadera mesiánica. Paso al delirio de grandeza, refiriéndome otra vez a los delirios de este tipo. Todos son espirituales, aunque el alcohol es físico también. El delirio de grandeza lo vemos muchísimo entre los que se dicen mesiánicos. ¿Qué no será en los goyim? ¿Qué no será en los que están en denominaciones cristianas? De todo tipo. Todos los delirios, amados, tienen un porqué. El delirio de grandeza surge por sentimientos de insuficiencia, de inseguridad o de inferioridad. Por eso surge el delirio de grandeza. Él o ella tienen un sentimiento de insuficiencia. ¿Qué es la insuficiencia? El no sentirse capaces de realizar algo. Y entonces eso los hace sentirse grandes. Quieren enmascarar eso y dicen, bueno, yo soy muy grande. Tienen sentimientos de insuficiencia. Son muy inseguros para hacer las cosas. Son muy inseguros. Y tienen un complejo muy grave de inferioridad. Por eso se sienten grandes. Ahora, ¿por qué ocurre esto de la insuficiencia, la inseguridad y el complejo de inferioridad? Por frustraciones. Están frustrados. Trataron de estudiar una carrera y no lo lograron. Y después van a inventar que tienen 20,000 títulos. Trataron de enamorar a una chica, voy a hablar a nivel general, y no lo lograron. Y después van a decir que tienen 20,000 chicas. Es decir, es pecado, es absurdo esto. Ahora, ¿por qué dije que van a decir, bueno, yo no logré un título universitario y tengo 20,000 títulos? O no logré conquistar a esta chica, tengo 20,000 chicas. Porque son mitómanos, son mentirosos. Y la mentira es del diablo. El mitómano es el que dice mentiras. Y el problema es que se lo cree. Ahora tú dirás, ¿en qué montaña ha visto eso, Roe? ¿O en dónde? Acá, en la congregación. Por eso se ha tenido que afrontar a la gente y decirle, tú tienes esto. No, Roe, sí, tú tienes esto. Déjame ayudarte, por favor. Porque si vas a seguir con ese problema, al rato puedes acabar reprobado y en el infierno por tus mentiras. Porque los que dicen mentiras no heredarán el reino de Elohim. ¿Está? Apocalipsis 21:8. Entonces, el problema es más grave. No es que se sienta la gran cosa, se ponga un talit y se sienta Moshe. No, el problema es que se lo cree. El mismo demonio, Yahshua Mashiach le reprende, lo tiene enredado y dice, cree esto. Y él se lo cree. ¿Dónde nacieron todos los delirios? Ya lo ministré. En el jardín del Edén. Serás como Elohim. Primeramente, serás como Elohim. Conocerás el bien y el mal. Serás inmortal. 3 mentiras. Vamos por favor a Mateo 5, Matillahu 5, verso 37. Cuando lo tengan me dicen un amén, por favor. Mateo 5, 37. Esto se ve mucho entre los pastores. ¡Qué tremendo! Por eso tenemos que hacer una limpieza general. Se creen sus mentiras. ¿Cuántas almas tienes, Roe? Ya llego a las 100. ¿A las 100? ¿A las 100 de acá? O me doy a entender y entonces déjate ministrar por Skype, Roe. Quiero ministrar a tu congregación por Skype porque depende de acá. Roe, no podemos, falla el internet. Es que no quiere que yo vea que no tiene 100. ¡Qué tremendo! Entonces ese no es gozo y paz, porque es un mentiroso. ¿Quién sabe qué denominación será? ¿Te das cuenta lo grave? Eso se da. No tenemos que ser mentirosos. ¿Para qué?
Si yo te dijera, aquí tenemos 5,000 almas, ¿para qué? ¿Por qué inventar algo que no hay? ¿Quién tiene Mateo 5:37? Pero sea nuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. A ver, todos, amén. Procede del diablo, eso, del mal. Entonces, son mitómanos y el problema es que se lo creen. Y no debe de ser así. Ahora, el problema, la raíz, decía yo, aparte de la frustración, como hay frustración y va a tener mucha inseguridad. Hay mucha inseguridad en estas personas. Todo lo quieren tapar, por así decirlo, porque son mentirosos. Hay mucha inseguridad en las personas, etcétera. Y entonces, como no están seguros de quiénes son, pues lógico que inventan mil cosas. Ahora, esto, gracias al Eterno, al menos en esta congregación, en Gozo y Paz, me refiero a los pastores, es lo mínimo. Pero tú, amado Roe, que estás conectado, tú, amado anciano, que estás conectado, esto tú lo ves en el grupo de Jalel, en los que cantan, en el grupo de danza, de mujeres, de hombres, no digo todos, pero en muchos o en algunos hay delirio de grandeza. Qué tremendo. En muchos maestros de nuestros niños hay delirio de grandeza. A limpiar todo eso. Payasos no queremos, queremos gente auténtica. Aleluya, aleluya. Todos los que suben aquí al altar para predicar, lo he ministrado muchas veces, tienen que predicar con autoridad y con vivencia. Es decir, con haberlo vivido, si no mejor no abran la boca. No abran la boca. Tiene que haber experiencia. Si no hay experiencia, no hablemos. No falta, tú me vas a entender, amado Roy, amados hermanos que están conectados, que entre el grupo de danza de varones siempre hay un payaso ahí. O entre el grupo de hermanas de danza siempre hay una payasa ahí. No falta eso. Tiene delirio de grandeza. Se cree la que todo lo sabe. ¿Recuerdas lo que es un delirio de persecución? Porque a veces los delirios van unidos. Y si le rascamos, por así decirlo, buscamos en su historia clínica, digamos, pero espiritual, vamos a encontrar mucho de eso. Ahora, como son personas que tienen mucha inseguridad, tienen muchos sentimientos de culpa. Tienen muchos sentimientos de culpa. Por ejemplo, yo he llamado a la hermana X del grupo de danza. Ven, hay esto y esto. No, Roe, no, Roe. Sí, eso es. Entonces le digo, ¿sabes qué? Mira, el Ruajaco ministra así. Y empiezo a ministrarle. Le empiezo a profetizar, no a decir mentiras, yo no soy mentiroso. Y entonces acaba llorando, sí, Roe, sí tiene usted razón, soy muy insegura, etcétera, tengo sentimientos de culpa, etcétera, etcétera. Entonces quítate esa grandeza falsa que no tienes, sea auténtica y el Eterno te va a bendecir. Eso es muy frecuente. Va ligado al orgullo. Cuando la persona no conoce a Yahshua HaMashiach y su Torah, tiene orgullo. Escuchen el tema del orgullo. Decía yo que el último que se da cuenta es él, el que tiene el mal aliento. Entonces, vamos a hacer un análisis. No digas yo, no se trata de apelar a nadie. ¿Cuántos de ese bello grupo, de este bello grupo tendrán delirios de grandeza? ¿Cuántos de ustedes, amados aquí, lo digo con amor pero con exigencia, cuántos tendrán delirios de grandeza? Te sientes más que el otro. Te sale la barba y ya te sientes más que el otro, porque el otro no tiene barba. No sea que el diablo te agarre por ahí. Eres más alto, tienes delirio de grandeza, te sientes más alto. Sé lo que te estoy hablando. Todo esto lo he vivido, lo he visto con muchas personas a nivel goyim, gentiles, pero también a nivel mesiánico, porque aquí nos visitan muchas almas de varios lados. Tienes delirio de grandeza por ser más clarito, de color más blanquito. Tienes delirio de grandeza, apenas alguien mencionaba que
A veces hasta por venir de otra ciudad. Estoy hablando del país, no de venir del extranjero, estoy hablando del país. Nadie te obligó a venir a este rancho que se llama Tehuacán. Nadie. Estoy hablando del interior del país, no de los hermanos que vienen de fuera. Nadie te obligó a venir a este rancho. Vamos, para que se entienda, Tehuacán es chico, etcétera. Dice, no, pues no hay donde divertirse. Los mesiánicos no vamos a lugares paganos. No hay donde divertirse para los mesiánicos, más que acá. Dice, en mi monte te deleitarás. Dice Yahweh, nosotros iremos al monte Moriah. Y ahí danzaremos. Aquí danzamos y aquí es nuestro deleite en Yahweh. Aleluya. Entonces, el delirio de grandeza se presenta por el color del cabello, por qué largo tienes las pestañas, hermana, etcétera, etcétera. Delirio de grandeza, cuidado con eso. Mucho cuidado. Mucho cuidado. El uniforme de las servidoras, este uniforme nuestro está más bonito que el de las maestras, el de las maestras está más feo, etcétera. Delirio de grandeza, cuidado, con mucho cuidado con eso. Tenemos que ser totalmente auténticos. Aleluya, aleluya. El color de ojos. Mira, entre los goyim, pero desgraciadamente también entre los que se dicen mesiánicos, hay muchas payasadas. Comprarse pupilentes verdes, ahí andan con los ojos todos irritados, con tal de que se les vean los ojos verdes o azules. ¡Qué tremendo! Eso es una aberración. La persona que tiene delirio de grandeza se siente protegido por sus mitos. Se siente protegido o protegida por sus mentiras. Hace una caparazón en lo psicológico, por así decirlo, vamos, en lo espiritual. Hace una caparazón en lo espiritual y dice, me siento protegido, con sus propias mentiras. Pero la realidad es que cuando llega la noche, a muchos empiezan a llorar, porque dicen, no soy lo que simulo ser. Y entonces viene más fracaso, más frustración y arrecia con sus mentiras para que el delirio de grandeza se vuelva más grande. Y sigue atrapado con Hasatán. Yahshua HaMashiach le reprenda. Va a relatar cosas impresionantes que nunca le han sucedido. Subrayen esto, va a relatar cosas impresionantes que nunca le han sucedido y que son ridículas como las está narrando. Lo único que hace es que se presta a la burla de los demás y dicen los demás, pero ¿cómo va a ser eso posible? Te voy a poner un ejemplo. Una persona llegó y me dijo, doctor, fíjese usted que yo iba atrás de un tráiler. El tráiler llevaba varias varillas. Yo iba manejando mi coche. De repente se sueltan las varillas del tráiler y se me estampan, él dijo así, en todo el cuerpo. Se perforó este pulmón, dice, el pulmón izquierdo, el pulmón derecho, se perforó el corazón, me perforó también la cabeza, me perforó el estómago. A ver. ¿De dónde leíste ese Memín Pingüino, ese Calimano? O sea, hay cosas. A ver, ¿sí te perforó? Sí, doctor. Perfecto. Dijiste bien, doctor. A ver, quítate la camisa, quiero ver la cicatriz. No, pero es que no, quítate la camisa, quiero ver la cicatriz. Y dices que te atravesó, entonces tiene que haber una cicatriz aquí y otra atrás. O sea, doble mentira, ¿no? ¿Te das cuenta de ese tipo de cosas? Doctor, yo un día recibí varios balazos, sí. Voy a hacer un paréntesis. Cuando entra la bala, ¿se escuchan? Hay tres cosas para saber si es un orificio de entrada o de salida de la bala. Si son bordes invertidos, contundidos y quemados, es entrada. Bordes evertidos, desgarrados y sangrantes, ese es el orificio de salida. Bordes invertidos, entra la bala, invierte.
bordes invertidos, contundidos, hay contusión, y quemados por la pólvora. Bordes desgarrados, o sea, vertidos, desgarrados y sangrantes. Ese es el orificio de salida. Una bala, es todo eso que veíamos antes, las películas, le dieron un balazo, ¿no? Y ¡pum!, la sangre. No, hombre, eso no es así. No es así. No. Sangra por donde sale la bala. Entonces, te encuentras con todo eso, pero me fui a casos muy extremos. Lo de las varillas, el de los balazos, etcétera. Pero el delirio de grandeza es, mire, soy el Superman, no sé, pero es porque está frustrado, tiene mucha inseguridad, tiene sentimientos de culpa, y eso lo hace que haga espectáculos, inventa, y él se lo cree, es lo peor, él se lo cree. Ahora, como él se lo cree, decía yo, vuelvo a repetir y hago la aclaración, hace como un caparazón espiritual en él para sentirse protegido. ¿Pero protegido de qué? Pero él en su interior es feliz así, aparentemente. Porque cuando se enfrenta a la realidad, dice, no soy nadie, todo eso fue mentira. Pero el enemigo, el adversario, Yahshua Mashiach le reprenda, va agarrándolos todavía aún más, los va enredando con más mentiras, y ese es el que tiene delirio de grandeza. Soy un gran empresario, dicen muchos. ¿Dónde están sus empresas? No se ven. No porque nos interesen los diezmos, no. Pero es un decir, o sea, todo es mentira, todo es mentira, todo es delirio de grandeza. Qué tremendo. Me fui a casos muy extremos, vuelvo a repetir. Lo de las varillas, lo de los disparos, etcétera. Pero hay que ver realmente que esto ocurre diario en las congregaciones, y lo digo con tristeza, mesiánicas. No estoy hablando de los cristianos. Delirio de grandeza, qué tremendo. Quítate eso, quítense eso, amados aquí. Eso no es para un salvo. No hay características de salvación en alguien que dice mentiras, ¿verdad? Ya volvemos a repetir, los mentirosos se irán al infierno. Ahora, ¿esto es una enfermedad? No. ¿Es una enfermedad espiritual? Sí, lógico, pero más que nada es un pecado, es un delirio, y es pecado, va a llevar a la gente al infierno. Si ahorita hiciéramos un test, por así decirlo, no hablando de psicología barata, sino algo espiritual fuerte, muchos saldrían con delirio de grandeza. Muchos. No digo pocos, ahí sí me da tristeza decirlo. Muchos con delirio de grandeza. Caminan como no lo hacen normalmente, o sea, se vuelve un espectáculo, una máscara, etcétera, etcétera. Todo es mentira, no debe de ser eso. Entonces, antes de pasar al siguiente delirio, pregúntate, ¿tengo delirio de grandeza? ¿Me siento más que los demás? Escucha el tema del orgullo y rompe con eso, con ese pecado, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Si los hermanos de Jalel, de danza, de proyección, de sonido, de transmisión en vivo, etcétera, etcétera, ninguno tiene delirio de grandeza, entonces vamos a avanzar más todavía. La obra de todas maneras sigue, porque es la obra de Yahweh. Pero me refiero en cuanto a tu salvación personal para empezar, y la convivencia con los demás. No inventes cosas, no inventes yo estuve acá, yo estuve allá, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. No. Habla lo que es nada más. Siempre las personas que son muy cultas, yo lo aprendí viendo a mis maestros de medicina, las personas que son muy cultas, muy sabias, yo tuve maestros muy sabios, no los idolatro, sí, eran los más sencillos. Y los maestros que hay generalmente que saben poco son los más payasos, siempre es así. Traspolémoslo eso, lo médico, a lo mesiánico, siempre va a ser así. El que sabe menos, el que
el que está menos ungido, etcétera, etcétera, siempre va a aparentar lo que no es porque tiene todo esto que te platiqué. Vamos a pasar a otro tipo de delirio. No pienses en la vecina, tu hermana. No pienses en la hermana. Piensa en ti si no tienes los delirios. Delirio de autoacusación. Ese delirio causa muchos problemas. ¿Cuál es la causa del delirio de autoacusación? Es el de reprimir, es un resultado, pues si tiene que haber un resultado de reprimir fuertemente las inclinaciones que la sociedad no acepta. Pero voy a ir más fuerte. Es reprimir las inclinaciones que la Torah no acepta. Porque en el mundo de afuera, en lo psicológico, bueno, tú estás así porque reprimes fuertemente tus inclinaciones que la sociedad no acepta. El delirio de autoacusación es porque se reprime, ya voy a hablar nada más de la Torah, no de la sociedad, lo que la Torah prohíbe. Yahweh dice, no esto, no esto. Recuerda, hay mandamientos positivos y negativos. ¿Cómo es eso, Roe? Para los nuevos, no te espantes, no es que Yahweh diga algo negativo. Algo positivo, guardarás el Shabbat. Un mandamiento negativo, o sea, lo que el Eterno prohíbe, es a lo que me refiero. No comerás cerdo, no comerás carne de cerdo, es un mandamiento negativo. En cuanto no negativo, porque es prohibido, pues, para que se entienda. Entonces, la persona se reprime tanto y va a tener mucho remordimiento, no arrepentimiento. Recuerda, remordimiento viene de morder 2 veces. Él se va a autolimitar, se va a encerrar y viene el autocastigo. Ese es un delirio más. Entonces, el autocastigo entran en depresión, aquí va unido el delirio con depresión, y se va a estar autocastigando. Y en el mesianismo, pongan mucha atención que es lo que nos acontece. En el mesianismo dicen, me reprimo. Como se reprime, dice, me reprimo, entonces voy a ayunar 40 días seguidos. Eso no es un ayuno, es un autocastigo. No va a lograr nada con ese ayuno. Tiene que irse al fondo. Por eso aquí, en la oficina pastoral que tengo aquí a la izquierda, derecho tuyo, amado, que estás acá y que están en internet, cuando vienen las personas, muchos hermanos o muchas personas que ya quieren conocer de la Torah, me dicen, Roe, yo quiero entrar en un ayuno tal y no voy a tomar más que esto. Entiende que, en primer lugar, tengo los dones del Ruach HaKodesh y lo digo con humildad y ya estoy viejo. Te estás autocastigando y no es así. No es así. Como vas a lograr ser libre. No te autocastigues. ¿Quién me está escuchando? No es con el autocastigo que se sale adelante. Te reprimes. Yo no estoy diciendo, yo controlo mis ojos. Eso no es autocastigo. Eso es cumplir un mandamiento, estoy feliz con el Eterno. Pero el decir, bueno, estoy refiriéndome a que alguien que pecó y dice, bueno, no quiero caer en esto, entonces por lo tanto, tanto ayuno, tanto esto, tanto el otro, y se obsesionan con la oración. Hay que orar, acabo de dar el curso de la oración, pero lo de ellos no son oraciones, son clamores, pero por autocastigo. Si el Shema Israel 3 veces al día, no, el Shema Israel 35 veces al día, pero con autocastigo, y la gente sufre. Ahora, ¿por qué se está dando este curso de los delirios? Para que se rompan cadenas del diablo y seas libre en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. No es autocastigándose, por eso mencionaba yo que el delirio de autoacusación es por reprimirse. Ahora, a ver, pongan mucha atención. No se reprime uno, vamos. Para mí es un deleite guardar los mandamientos de Yahweh, para ti también, amado, que estás conectado. No controlamos nuestros ojos por decir, no quiero ver esa mujer que va en la calle con una minifalda, estoy siendo claro,
me autocastigo. No, eso no es. No me estoy refiriendo a eso. Eso es una obligación. Yahshua HaMashiach dice que el que ve a una mujer y la mira para codiciarla ya cometió adulterio. Eso es otra cosa. Generalmente el autocastigo lo van a presentar por un ayuno y está mal. No es así, hermanos. Yahweh es bueno y su rajem para siempre, su compasión para siempre. Entonces, el delirio de autoacusación va muy de la mano con el delirio por ser un mentiroso, pues el delirio de grandeza. Entonces, yo lo voy a lograr. No, calmado, no hagas así las cosas. Ven, déjate ministrar. ¿Vas a ayunar 3 veces a la semana? Y si tienes un trabajo muy fuerte, lo vas a hacer así y así. Tienes el audio del ayuno, puedes ayunar parcialmente y te va a ir muy bien. Y vas a tener mucha bendición, hermano. Pero así no. Delirio de autoacusación se reprime por lo que dice la Torah, no la sociedad, estoy hablando de la Torah ahora. Y dice, me voy a castigar. No se flagela, lógico, o sea, no se da golpes en la espalda, pero se está lastimando el estómago. Y es lo mismo, se está autoflagelando con un ayuno que no le corresponde. No va a haber fruto, pongan mucha atención, amados, no va a haber fruto de ese ayuno. ¿Sí queda claro? Aquí vemos hermanos que llegan, no pasados de peso, pero sí llegan rellenitos, digamos, sus cachetitos y demás, y de repente los empiezo a ver adelgazar, igual para las mujeres, adelgazar, los mando llamar en privado. Ven, si es varón, solo, si es hermana, con mi esposa, con otra hermana. Ven, ¿qué te pasa? ¿Tienes algo que yo te pueda ofrecer? No, Roe, todo está muy bien. No está bien la cosa. No está bien. Estoy notando que estás bajando mucho de peso. Bueno, es que estoy ayunando. ¿Por qué estás ayunando, mi amado Aj? Estoy ayunando por esto y por esto y por así. ¿El por qué? ¿O para qué? Bueno, estoy ayunando por eso y empiezan a rodar las lágrimas. Sale ya. Porque sienten, para gloria de Yahshua HaMashiach, la presencia del Ruach HaKodesh. Se atan hombres fuertes, se atan demonios en nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Y entonces está reprimido. Yo no estoy diciendo que esta persona esté poseída, pero sí está oprimida por Hasatán. Yahshua HaMashiach le reprenda, o obsesionada por el enemigo. Entonces, ¿quedó claro este tipo de delirio? ¿Quedó claro? No es así. Si tuvieran después sus dudas personales, entonces pasarían y me dijeran, Roe, yo así, pero de una vez se los digo porque somos muchos ya. Si tú tienes ese tipo, rómpelo y di, bueno, ¿por qué me estaba yo autocastigando? Ajá, sí, entré al ayuno forzado y ya me dijo el Roe que es un autocastigo porque yo veía pornografía y ya no la quiero ver. ¿Tú crees que porque guardes 40 días de ayuno y bajes 10, 15 kilos de peso y te anemias y te desnutras, vas a lograr vencer ese demonio? No es con nuestra fuerza, es con el Ruach HaKodesh. Entonces se ayuna 3 veces al día, 2 veces a la semana, o 1 vez a la semana, pero bien hecho y en Kedushá, y se te ministra y fuera. La mejor manera, hermanos preciosos, oigan muchos audios de la página gozoypaz.mx, bébetelos. Es Torah. No es cábala, es Torah, no son misticismos, es Torah, es la experiencia, gracias a Yahshua HaMashiach. Pasamos a otro tipo de delirio, pero pongan mucha atención siempre guardando que esto se va a subir a internet, después tú lo vas a poder tener para que lo repases. Aleluya, aleluya. Delirio de amor. Ahora esto parece como cursi, ¿no? Hay personas que tienen delirio de amor y es una enfermedad satánica. Sonó a risa, pero es una enfermedad satánica, es un problema satánico. El que tiene delirio de amor puede llegar al suicidio. Dime si no es una enfermedad satánica. Suena a risa, ¿verdad? Pero si tiene delirio de amor puede llegar al suicidio. O a matar. Pero voy a empezar a hablar que es un delirio de amor. La persona se imagina, no es real. Recuerda que el delirio es falso.
es un castillo en el aire. Se imagina o sueña de veras, de soñar, ahí tienes los audios del sueño, que la otra persona la pretende o lo pretende y que la otra persona le sugiere matrimonio en los sueños. Está tan obsesionado u obsesionada con este delirio de amor que se imagina que la otra persona me va a venir a pedir matrimonio, me va a hacer esto, me va a hacer otro. Pongan atención porque voy a decir cosas bien profundas, ¿atienden? O sueña, cuando está dormido, sueña él o ella que la otra persona viene, la pretende, le pide matrimonio. Se imagina o sueña que la otra persona se interesa mucho por él o por ella, que se interesa muchísimo. Cuando la persona no conoce Torah, aquí es donde entra la hechicería. Ahorita voy a hablar cosas más profundas. Ahora, dije sueña, de soñar dormido. ¿Recuerdas el audio de los sueños? O dormida, no de pensar divagando. Porque recuerda, si alguien está divagando, sí, se puede imaginar, me va a pedir mi mano, me va a hacer eso, me pretende, cómo le gusto, etcétera. Pero aparte de eso, sueña, porque ya está con una obsesión. Ese es un delirio satánico, ¿eh? Ese es un delirio satánico. Se da mucho entre los jóvenes. Aquí yo he tenido que ministrar muchos jóvenes. Tú, amado Roe, ¿por qué se te está dando toda esta información, amado Aj? A nivel Ajim, hermanos, a nivel general, para que estemos pendientes todos. Si tú tienes eso, rómpelo. Y tú, amado que eres Roe, amado Saquén, amados encargados de las obras, estén pendientes y vigilen al rebaño y lo bendigan. Por eso yo te estoy compartiendo todo esto humildemente que el Eterno me ha permitido aprender. Ahora, como en todos los delirios, en este delirio de amor va a haber mucha frustración, porque no fue una persona amada o amado por sus padres. Entonces va a estar imaginando mil cosas. Esta persona anhela que la otra persona le haga caso. Y como no hay una respuesta o un interés de parte de la otra persona, entonces, como no hay ningún interés, cae en delirio. Pongan mucha atención, a ver, para que no nos perdamos. ¿Qué es el delirio de amor? La persona está sugestionada, inventa, imagina o sueña que la otra persona la pretende, inclusive la pide en matrimonio o lo pide en matrimonio, porque eso no se debe dar, pero bueno, se da. Entonces, como la persona no le hace caso, realmente no se interesa por ella o por él, entonces, como no hay ningún interés, entonces se crea el delirio. Recuerda, las mentiras se crean así. Y aquí yo he tenido que hablar a los hermanos, oye hermano, ¿tú estás interesada en esta hermana? No, Roe. Bueno, y me consta que es un varón serio que guarda la Kedushá, la santidad, que hizo arrepentimiento, etcétera. ¿Tú estás interesado en la otra hermana? ¿En esta hermana? No, Roe, no. ¿Pero por qué, Roe? No, simplemente fue una pregunta. Y ya. Pero esta hermana ha entrado a la oficina y me ha dicho, Roe, yo pienso que este hermano me pretende, he soñado que me pretende, etc. Eso se da, es un delirio. Si no se para eso en seco, va a acabar en locura. Porque recuerda que todo lo que es mentira viene del diablo, lo acabamos de ver. Di sí cuando sea sí y no cuando no sea no, porque lo demás lo añade el diablo. Del mal proviene. Dice otra versión que del diablo viene, o sea, se refiere a lo mismo. Entonces, aunque le duela a esta persona, hay que desenmascarar eso. Se le tiene que decir al paciente espiritual que vuelva a la realidad, porque todo lo que está viviendo es un mundo ficticio. Y que no se haga ilusiones, entre paréntesis, que no tenga obsesiones demoníacas, ni que se haga castillos en el aire. Ese es un delirio de amor y puede llevar al suicidio o a matar. Ahora, la curación de estos pacientes, estoy hablando de pacientes espirituales,
o de Goyim. Pero de estos pacientes, me refiero en cuanto a que se dan el mesianismo como fuera, ¿eh? Pero ¿por qué se dan el mesianismo? Porque la persona no ha hecho un auténtico arrepentimiento, se dice mesiánica, se dice mesiánico, pero no lo es, porque un mesiánico no está pensando en eso. Un verdadero mesiánico está pensando en Yahshua y alcanzar almas. Y si le presenta a su pareja, aleluya, no la busca. No la busca porque ese es delirio de amor y hay mentira en eso. Ahora pongan mucha atención, dije que iba a hablar cosas profundas. Cuando se da eso, el matrimonio fracasa. Porque fue un delirio, fue una locura, fue todo orquestado por Satanás. Por favor, yo te voy a decir una cosa, yo siento que el Eterno me bendijo, por eso mi matrimonio fue de éxito, porque yo no busqué a mi esposa, a mi novia en aquel entonces, o sea que, sino que el Eterno me la presentó. No tuve que andar viendo a ver qué agarraba yo, no, amados. Y eso se da mucho en las congregaciones. Inclusive, es que no te imagines a nadie, se están ministrando miles de almas. Aleluya. Es muy común que el papá tiene que escoger a la novia en cuanto la Torah, pero porque sea una novia espléndida. No debe ser la mamá la que busque pareja. Para las hijas o para los hijos. No debe ser eso, porque se cae en delirio. Y eso puede fracasar. Ahora, ¿hemos tenido experiencia en esto? ¿Te estoy hablando con experiencia o te estoy inventando algo que vi en un libro y lo copié? A ver, no, ya lo viví. Lo estamos viendo cómo matrimonios que recibieron las 7 bendiciones ya se destruyeron. No acá nada más. En otros lados. Qué tremendo, ¿no? Con Ketubaj firmado y todo. ¿Por qué se dio eso? Porque sucedió por un delirio. Recuerda, el delirio es mentira, no existe. Las parejas empiezan a golpes. Primero empiezan con golpearse con las palabras. Empiezan a golpes. Se pueden matar. El divorcio no está permitido en la Torah, pero cuando vemos un problema grave así, entonces separación marca la Torah. Es grave esto, es más grave de lo que te puedas imaginar. Pongan mucha atención, dije que iba a hablar cosas profundas. Estás a tiempo de pensar si con quien piensas casarte realmente es tu pareja. Por eso lo he ministrado mucho. Tanto hombre como mujer. Es para ti el aviso, a nivel local y a nivel mundial. Y la gloria es para Yahshua Mashiach. Es muy importante eso, porque debido a eso hay catástrofes. La curación es muy dolorosa para estos pacientes espirituales porque no quieren reconocer que fue un delirio. Es más fácil, aunque también si llega un paciente con un delirio de autoacusación, le digo, no hermano, no ayunes, no te autocastigues. Porque autoflagelándote con el estómago, no comiendo, no se resuelve el problema. Es más fácil que se resuelva ese delirio que este. Porque aquí hay espíritus demoníacos más fuertes que los otros. Qué tremendo, ¿no? Un delirio de autoacusación generalmente raro va a llevar a la muerte. Este generalmente lleva a la muerte si no se para. El delirio de amor. Sí va a ser dolorosa su curación porque no va a aceptar, la otra persona no te ama. No, pero es que Roe, yo así, no te ama, entiende que no te ama. No nada más local, mundial ahora, tremendo. Entonces, bueno, pero yo quiero esto, yo quiero el otro. Bueno, pues haz lo que quieras. Yo te voy a dar las bendiciones de boda. Pero recuerda lo que dice Yahshua, si tú no eres digno de las bendiciones regresan a mí. El problema es que como la persona no reconoce que está mal, va a caer en otro tipo de delirios.
y se enreda más. Empieza con delirio de persecución, empieza con delirio de autoacusación, empieza a aumentarse más el delirio de amor, cae en otros delirios, puede caer en drogas, etcétera, y acaba loco o loca. Ahora, ¿he visto casos de estos? Sí, para lástima. Entonces, este tipo de delirio de amor, cuidado. ¿Cuántas muchachitas están siendo infelices por haberse fijado, pongan atención, en un varón que no era de Elohim? ¿Cuántos jovencitos, pongan atención, están sufriendo por haberse fijado en una mujercita que no era una sierva de Elohim? Cuidado, ese es delirio de amor, es obsesionarse. Bueno, hasta aquí acabo con este tipo de delirios. Pónganse a estudiar, por favor, repasen los audios, no tomes esto a la ligera, cada tema tiene un porqué. El Eterno está permitiendo que yo te dé estos temas con un propósito. Que el Eterno te bendiga y te guarde, amado A, que te conectaste, amado Ajot, que te conectaste por internet, y nos vemos en Shabbat para los pastores, pero todos reunidos. Que el Eterno te bendiga. Shalom Ubrajá. Adiós Shabbat.